Hoy es un día muy especial, un día que para muchas personas está asociado con la mala suerte, el misterio y las tragedias. A lo largo de los años, este día ha sido mencionado en libros, películas y series, convirtiéndose en un símbolo de un misterio y también de algo inquietante. En muchas culturas, el número 13 se percibe como un número inestable, que rompe con la armonía del número 12. 12 meses del año, 12 signos del zodiaco, 12 apóstoles, entre otros. En la mitología nórdica se cuenta la historia de un banquete en el Valhalla, donde Loki llega como el 13º invitado y provoca la muerte del dios de la alegría, trayendo desgracia a este mundo. En el tarot, el arcano número 13 corresponde a la muerte, lo que refuerza su fama de número nefasto, aunque simbólicamente se relaciona más con una transformación que con la muerte literal. En el cristianismo, el viernes es un día cargado de connotaciones oscuras. Se cree que Jesús fue crucificado un viernes, y en la Edad Media, este día se asociaba con ejecuciones públicas. También existe un dicho muy famoso: no te cases ni te embarques un viernes 13. En la famosa película llamada Viernes 13, vimos una serie de crímenes que marcaron la historia del cine del terror. Su protagonista no solo aterrorizó a generaciones enteras, sino que también dejó una huella tan profunda que algunas personas, en la vida real, intentaron imitar lo que habían visto en la pantalla. Y es por eso que hoy, Viernes 13, te mostraré algo que pocas personas conocen. Un crimen real que ocurrió un día como hoy. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y comentar si te gustan este tipo de videos. Tu apoyo ayuda mucho a que este canal siga creciendo. En una noche aparentemente tranquila de 1990, en Texas, un viernes 13, ocurrió algo que nadie imaginaba. Mientras la mayoría de las personas se preparaban para dormir, Jimmy acababa de llegar a su casa después de pasar la noche con sus amigos. Todo parecía normal, hasta que alguien tocó la puerta. Al abrir, se encontró con un adolescente. Estaba nervioso, alterado, decía que había tenido un accidente y que necesitaba usar un teléfono con urgencia. Jimmy dudó por un instante, pero decidió ayudarlo y lo dejó entrar. Una vez dentro de la casa, el adolescente atacó a Jimmy con un objeto. La calma se convirtió en caos. Ambos comenzaron a pelear desesperadamente, en una pelea que duró varios minutos. De pronto, algo inesperado ocurrió. El adolescente comenzó a vomitar sin razón aparente. Ese instante fue suficiente. Jimmy aprovechó la confusión de su agresor, reaccionó con todas sus fuerzas y logró expulsarlo de la casa. Pero esto era el comienzo de algo mucho más oscuro. Al recuperar el control, Jimmy intentó llamar a la policía. Sus manos temblaban, su respiración era irregular. Pero entonces se dio cuenta de algo aún más aterrador. La puerta trasera de la casa estaba entreabierta. Por un instante pensó que el agresor podía volver en cualquier momento. Con la poca energía que le quedaba, logró cerrarla con seguro. Y luego finalmente marcó a la policía. Jimmy sobrevivió al ataque, pero quedó con heridas muy graves. Horas después, mientras era atendido, entregó a los agentes información clave, datos suficientes para identificar al agresor y predecir hacia dónde podría huir. La verdad era aún más perturbadora. El atacante no era un desconocido, era el ex novio de su hija. Con esa información, la policía inició una búsqueda urgente para capturarlo. Las patrullas recorrían las rutas, revisaron caminos y puntos de salida de la ciudad, pero había un problema. No lograron encontrar su automóvil y mucho menos a él. Y mientras la policía lo buscaba, nadie sabía lo que pasaba realmente en la ciudad. Mientras la ciudad dormía, casi nadie sabía lo que estaba realmente ocurriendo. Solo la policía era consciente de la verdad. Había un criminal peligroso suelto. Su nombre era Glenn. Y no era un desconocido para la familia de la víctima. Glenn conocía a Jimmy desde antes. Había sido el exnovio de su hija. La primera víctima de su ataque no fue elegida al azar. Pero para entender quién era realmente Glenn,
hay que mirar su pasado. Tiempo atrás había sido internado en un hospital psiquiátrico debido a problemas graves de su comportamiento. Durante ese periodo dejó registros y mensajes que, según los investigadores, parecía una necesidad obsesiva de ser recordado, como si quisiera que el mundo supiera quién era. Esa misma noche la policía acudió a su casa para seguir el rastro del sospechoso. Lo que encontraron dentro fue muy perturbador. En su habitación había una colección de máscaras de terror. Las paredes estaban cubiertas de pósters de películas violentas y escenas sangrientas. Pero lo más inquietante no estaba en las paredes. En un rincón de la habitación encontraron un muñeco similar a un cadáver. Nadie pudo explicar para quién lo usaba, pero para los policías era una señal clara. Glenn tenía una percepción distorsionada de la realidad. También hallaron libros de contenido oscuro, en los que él mismo se hacía llamar Demon. No eran textos comunes, sino lecturas vinculadas a temas extremos y sombríos. A eso se le suma algo aún más alertante: un fanatismo obsesivo por criminales seriales y asesinos famosos. Para la policía ya no había dudas. No estaban buscando a un fugitivo cualquiera. Estaban siguiendo a alguien que había cruzado una línea peligrosa. Y lo peor es que nadie sabía cuál sería su próximo movimiento. Hasta que la policía no solo encontró objetos inquietantes en la casa de Glenn. Entre sus pertenencias hallaron algo muy interesante. Había una lista. No era una lista cualquiera, era una de nombres. Nombres quizás de posibles víctimas. Y entre ellos uno llamó especialmente la atención. Frankie era un joven muy tranquilo, conocido por todos como alguien muy amable y sin problemas. La noche del viernes 13 se encontraba en un granero abandonado. Él estaba en ese granero, y en algún punto de la oscuridad algo lo observaba, sin saber que su nombre estaba escrito en una lista, sin saber que tal vez ya era parte del plan de alguien que había cruzado el límite de la realidad. Para la policía la situación era muy clara. No solo estaban persiguiendo a un agresor, también tenían el tiempo en contra, porque si la lista era real, él podría ser el siguiente. Y lo peor es que nadie sabía dónde estaba. Esa misma noche, cerca de las 2:45 de la madrugada, un hombre llamado Ken, que trabajaba en la secundaria de la ciudad, se despertó sobresaltado. Alguien estaba tocando el timbre de su casa. El sonido era incesante. Con el corazón acelerado, él se acercó lentamente a la puerta y miró por la mirilla. Lo que vio lo dejó paralizado. Era Glenn. Estaba de pie frente a su casa, inmóvil. Este hombre describió después un detalle muy inquietante. El color de sus ojos parecía rojo, y durante mucho tiempo creyó que no se trataba de una persona normal. Incluso llegó a pensar que estaba poseído. Mientras este hombre lo observaba sin abrir la puerta, Glenn atacó desde afuera con un arma. El impacto fue inmediato. Ken cayó al suelo. El ruido despertó a la esposa. Ella, presa del pánico, llamó a la policía. Pero había una duda aterradora. ¿El atacante seguía cerca o ya había escapado? Minutos después, la respuesta llegó de la forma más inesperada. La policía encontró a Glenn dentro de su automóvil, estacionado frente a la misma comisaría, como si estuviera esperando algo. Tras una conversación tensa con los agentes, Glenn se entregó sin oponer resistencia, y entonces dijo algo que dejó a todos en silencio. Confesó que no había podido completar su misión, porque había olvidado las palabras finales de su ritual. Horas después, la policía logró encontrar a Frankie, el joven que había estado en el granero. Pero ya era demasiado tarde para él. Había sufrido las peores consecuencias. Su cuerpo fue hallado en un lugar oscuro y aislado, un sitio que los habitantes de la zona conocían con un nombre muy inquietante: la Casa Embrujada, un lugar abandonado rodeado de historias, descrito por los vecinos como un sitio aterrador, donde nadie quería acercarse después del anochecer. Dentro de esa casa ocurrió el crimen. La escena era difícil de comprender. Frankie se encontraba en el centro de una figura dibujada en el suelo, un símbolo oscuro,
que llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Para la policía, aquel hallazgo confirmó algo que ya temían. El caso no era solo un ataque impulsivo, había planificación, había obsesión, pero había algo más oscuro detrás de todo. Glenn dejó grabados cintas de video donde él explicaba por qué lo hacía, cómo se sentía y además explicando que su mayor inspiración fue esta película llamada Viernes 13. Esta historia es 100% real. Ocurrió un día como hoy, Viernes 13. Personalmente me parece muy interesante este caso, ya que podemos ver cómo una simple película puede afectar a alguien tan intensamente, al nivel de querer copiar lo que ve en la vida real, sin importar las consecuencias. Déjame saber en los comentarios si te gustó este video y